Bueno, la grabación, que es el método de coagulación de White-Light, ¿ya? Generalmente esta técnica, ¿qué quiere decir? Son los tiempos que los factores de coagulación se tratan de evitar en los procedimientos. Por ejemplo, queremos observar cuánto es el tiempo que se vaya a observar la formación de los primeros coágulos fue excorpóreo, ya fuera del cuerpo humano. Para lo cual, esa es la técnica para revisar, ese es el principio. A través de la extracción corpórea, extracción de la venopunción y extravasada o trasvasada a tubos de hemólisis sin anticoagulante, ver el tiempo en el cual se forman los coágulos o la retracción del coágulo en tubo. Entonces, para esto siempre es importante que se debe mantener a temperatura ambiente, a temperatura corpórea, a temperatura corporal, ¿ya? Además que como material que vamos a usar es siempre lo más importante es un cronómetro y material de hemólisis, ¿ya? Entonces, generalmente estos materiales van a ser bien necesarios al momento de hacer los procedimientos de la técnica. ¿Cuál es el método? Sabemos cómo se hace una venopunción. Es seleccionar la vena mayor, con mayor visibilidad o mayor facilidad de extracción y realizar. Pero ¿cuál es el punto generalmente de este tipo de situaciones? ¿Ya? Generalmente lo que nos pasa y cometemos muchos de los errores donde afecta en milisegundos, pero son muy importantes para el paciente, es que cuando nosotros hacemos la venopunción, todavía no colocamos el cronómetro que vemos en pantalla. Entonces ese es uno de los errores bien comunes que realizamos en esta prueba. ¿Ya? Entonces, lo ideal sería que tengamos un compañero que al momento de que el bisel de la jeringa toque la piel, la parte epidérmica y la dermis del paciente, ya empieza a correr el cronómetro, porque ya se está alterando la vascularización perdón, del paciente, entonces desde ahí debería contar, ¿ya? Entonces es bien importante, lo primero en este punto, en el primer punto, tener un compañero que al momento de tocar la parte dérmica y epidérmica en una venopunción ya empieza a correr el cronómetro. Vamos con la segunda parte. Entonces, como segundo paso en el procedimiento es llenar cada uno con 1 ml de sangre. En esa técnica se deberían hacer con 3 tubos, pero ya ahora generalmente se está viendo usar solo 2, ¿ya? Pero yo recomiendo siempre 3 para ver cada 5 minutos el procedimiento de coagulación, desde el minuto 5 hasta el minuto 15, que es lo máximo que debería tardar un retroceso de coágulos, ¿ya? Entonces es bien importante. Como dice la técnica del segundo punto, que debemos colocar 1 ml y colocar un taponamiento puesto con parafil que nosotros usamos en el laboratorio para no alterar o que no ingrese algún microorganismo que pueda alterar la formación del coágulo, ¿no? Y estos deben ser colocados en baño María y debemos seguir manteniendo el tiempo del cronómetro. Ya, entonces vamos al tercer punto. Una vez que ya hayamos hecho los procedimientos anteriores, se debe empezar a hacer la revisión de retroceso del coágulo a partir del minuto 3, del tercer minuto, hasta el minuto 5, y al minuto 5 ya debíamos sacar el primer tubo. Entonces se debería inclinar casi a 90 grados de rotación para ver si hay una formación de coágulo. En el caso que no hubiera todavía, entonces se debe volver a colocar al baño María y cada 30 segundos, a partir del minuto 5, se debería colocar
se debería revisar la muestra, ¿no? De la misma forma, repetir varias veces hasta ver la primera formación del tubo 1, ¿ya? Exacto. Ahora, entonces, en el cuarto punto, vamos a seguir viendo ahí la observación. Una vez que el primer tubo ya haya empezado a coagular, se debe cronometrar al segundo. Seguimos continuando con el cronómetro. Entonces, seguimos contabilizando que en el por ejemplo, en el primer tubo ha coagulado los 6 minutos. Seguimos observando cada 30, para ver cuánto es el tiempo que tarda el segundo. Entonces, se saca el valor estimado que su factor de coagulación va a ser más o menos entre 5 a 10 minutos o 6 a 8 minutos, dependiendo cómo va el primero y el segundo tubo, ¿ya? Entonces, ese es el tiempo que se va a informar. Tiempo de coagulación de 5 a 15 es un tiempo máximo. El tiempo mínimo es 5, el tiempo máximo es 3, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la interpretación generalmente de estos? ¿Ya? Entonces, se nos dice que nos van a dar una trombocitopenia, alterando, haciendo el déficit del factor 7 y el factor 13, ¿ya? De la cascada de coagulación de la vía extrínseca. Además que también va a haber la producción prolongada de heparina como un anticoagulante natural, y de forma, también hay anticoagulantes orales, que hay algunos fármacos que alteran todo este sistema de la cascada de coagulación. Por ejemplo, un claro ejemplo es la aspirina, que es el fármaco que más eh, es anticoagulante para este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, en esta parte, eso es lo que quería explicarles, la técnica que muchas veces cometemos este tipo de errores. Ahora, vamos a hablar de un poco de la inmunohematología. Esto ya está considerada porque afecta al sistema inmunológico de los antígenos y de los anticuerpos que presentan cada glóbulo rojo. Por ejemplo, ¿cuál es el principio del sistema ABO y D? Ya se dice que ya no hay el sistema O, sino es el sistema D, ¿ya? Pero nosotros aquí todavía seguimos viendo la literatura de la página del Ministerio de Salud en Bolivia, que sigue manejando el sistema BO, pero ya en otros lados, en otros países, ya se está manejando el sistema ABD. Además que ya no solo se trabaja con estos 4 sistemas, sino se trabaja con sus serotipos para la identificación más precisa al momento de llegar a transfusiones sanguíneas. Se les he subido un poco de material de esto en el Drive, de los serotipos, de los 21 serotipos de solo el sistema AB, ¿ya? Entonces, ¿qué queremos saber? Queremos ver cómo va a ser el agrupamiento de este antígeno anticuerpo que están presentes en nuestros eritrocitos, ¿ya? Para lo cual hace y realizó esta prueba. Generalmente se hace a todo paciente neonatal recién nacido estas pruebas para la identificación a qué grupo pertenece, por si algún caso pasara algún accidente o alguna tragedia que no quisiéramos, que el paciente necesite una transfusión sanguínea. Es por eso que se están llevando a cabo. Generalmente es un método cualitativo, no tenemos todavía el método cuantitativo, pero más es cualitativo, porque queremos identificar a qué grupo o a qué sistema pertenece este paciente. Generalmente la técnica en portarjetas, ya muchos lo usamos, es la colocación de la muestra, muestra entera en una placa de vidrio con su respectivo suero o anticuerpo para ver la reacción de estos antígenos o la aglutinación de estos antígenos y ver a qué sistema pertenece, ¿ya? Perdón. Entonces, entre estos vamos a ir viendo los antisueros comerciales, que es el anti-A, el anti-B, el anti-AB y el anti-D. El anti-D generalmente vamos a usar para lo que son las pruebas de Coombs directa e indirecta, para la realización y la observación de este grupo o este sistema factor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el procedimiento en portaobjetos? Ya, como ya hemos mencionado, es colocar la muestra entera en una placa, ¿no? Vamos a ir
disimulando una parte de esto. Vamos a ir colocando la muestra en placa como si cada color fuera una muestra y cada una de estas fuera un anticuerpo o un antisuero. Entonces lo que van a hacer es homogeneizar de forma constante sin hacer que choquen o se agrupen los reactivos o los antisueros, o colocar definitivamente en un homogeneizador, un equipo de homogenización para poder observar de forma correcta estas aglutinaciones. Como pueden ver en la observación de pantalla, entonces les he colocado algunos ejemplos para que puedan observar, por ejemplo, del grupo AB, cuál es la reacción o qué es una aglutinación. Es la respuesta antígeno-anticuerpo que va a presentar, ¿ya? Esa es una aglutinación, es la reacción antígeno-anticuerpo. Bueno, ¿cómo pueden interpretar? Generalmente las interpretaciones solo se van a realizar por el tema de las aglutinaciones que se presentan en el cuerpo. Por ejemplo, si aglutina en el sistema A, será un A, paciente A, pero todavía no estamos diciendo si es positivo o negativo, solo que pertenece al sistema o al grupo A. De la misma forma, si solo aglutina en B, va a ser en B. Si el paciente no aglutina en ninguno, va a ser un paciente 0 o paciente D. ¿Ya? Entonces, eso se considera el sistema D al paciente 0. No es O por si acaso, ¿ya? No hay un grupo O. No, muchos lo llaman grupo O, es el grupo 0. Ya. Entonces, vamos a ir viendo las aglutinaciones que se los he dejado en ejemplo. De igual forma, esta presentación se les va a subir igual al Drive para que puedan volver a revisar conjuntamente con el video. ¿Qué será la determinación del factor EDH o del antígeno D? Se emplea la misma técnica que el grupo factor, pero solo en este caso vamos a reaccionar al D, ¿ya? Al factor D o de Ritzius-Hetzel, creo que es el nombre, si es que así se pronuncia, y perdón si no se pronuncia así, pero es el grupo del RH, ¿no? Que es el autor que ha descubierto este grupo factor. Generalmente se fundamenta en la reacción de antígeno, como decíamos, a cualquier reacción antígeno-anticuerpo por cualquiera de estos sistemas es el fundamento principal que se van a tener en la inmunohematología, principalmente de esa técnica, que es la aglutinación. Ahora, generalmente, para hacer una técnica de aglutinación de tubos, generalmente lo que vamos a hacer son 3 tubos de hemólisis, unas 20 o 30 microlitros de muestra entera. Otros dicen que va a ser generalmente un, un ml, mucho dependiendo del laboratorio, van a variar los procedimientos generalmente. Como ven, vamos a usar gotas. Yo siempre digo, ¿no? A veces lo mejor son 100 microlitros para ver un mejor reaccionado de aglutinación, o hasta 50 microlitros en cada uno de los 4 tubos. Entonces, estos se llenan con 10 ml de solución fisiológica, se lleva a la macrocentrífuga a 3000 revoluciones por 4 minutos. Entonces, generalmente ya está, vamos a ir viendo la decantación. Una vez que esto haya salido de la macrocentrífuga, lo que hacemos es hacer una decantación. ¿Qué es la decantación? Generalmente es la eliminación de todo el sobrenadante. Por ejemplo, tengamos aquí que el tubo. Entonces lo que hacemos es de un solo golpe vaciar a lo que es la fuente o la fuente o el lavadero, para poder repetir esto de forma constante durante 3 veces, ¿ya? Tenemos que repetir este procedimiento 3 veces más. Una vez que nosotros hayamos realizado, perdón, este procedimiento, lo que debemos colocar son los 4 reactivos, la A, B y el D. Entonces, lo que debemos hacer después de esto es colocar nuevamente a la macrocentrífuga al realizar un golpe de centrífuga. ¿Qué será un golpe de centrífuga? Es simplemente darle un pequeño toque
a la macrocentrífuga para que haya una pequeña fuerza centrípeta y estas pueden reaccionar, aglutinar inmediatamente en las primeras 1000 revoluciones en 30 segundos, ¿ya? Y después de eso debemos hacer la lectura correspondiente. Una vez a sacar, ¿no? Los tubos de la macro y realizar la observación. Si hay aglutinación en forma de botón es positivo, si está en disuelto es negativo. Como pueden observar, A, A positivo, grupo, factor, ¿ya? Entonces, a eso estamos bien. Perdón. Ahora, para la hematología de la reacción de Coombs. Sabemos que la reacción de Coombs tiene dos procedimientos de forma directa e indirecta, ¿ya? Generalmente, estos científicos que ven que Robin Coombs, Arthur Morat y Rob Reiser son los que hicieron la utilidad y dieron fundamento técnico para poder introducir esta técnica al sistema de salud, ¿no? Entonces, vamos a denominar que es directa e indirecta respectivamente al procedimiento que se vaya a realizar. También se dice que es la realización de las pruebas de las formas que se vayan a utilizar, tanto se le dice que es directa por la utilización de la parte entera con eritrocitos y la indirecta que se va a utilizar lo que es el plasma. Además, que vamos a ir viendo lo que es las inmunoglobulinas del tipo G y del tipo M y la fracción celular C3b, ¿ya? Que cuando les voy a dar algún momento la charla de hematología celular, voy a ir explicando cuál es el C2b, el C1b, el C2b, C3b y el C4b. Bueno, la directa, como hemos dicho, es la utilización de la membrana eritrocitaria. ¿Qué quiere decir? La parte externa de un eritrocito, que vamos a ver, la parte de la envoltura, la parte central es bicóncava, sabemos. Entonces vamos a hablar de la prueba directa de la parte de la membrana externa de lo que presenta el eritrocito, o el glóbulo rojo, como quieran denominarlo, ¿no? Entonces, estos generalmente van a realizar el apego o la llamada la unión de los anticuerpos para ver una reacción de aglutinación. Pero ahora, ¿qué es lo más importante? Generalmente el suero, ¿ya? Vamos a ver cómo es la reacción antieritrocitaria ante un suero de Coombs. Lo que queremos ver es ver que estas llaves encajen de forma correcta, como podemos observar en la pantalla, y esto va a ser la reacción de la aglutinación. Las burbujitas como las granulaciones que vemos generalmente en las placas es reacción gracias a ese tipo de reacción de antígenos anticuerpos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el material que se utiliza generalmente en una Coombs directa? Son los tubos, los goteros, algunos palillos, los reactivos y la solución fisiológica y la macrocentrífuga. Generalmente, cuando hacemos la prueba de Coombs, tenemos que ser lavados de igual forma como hemos hecho para el grupo sanguíneo, ¿ya? A eso, nosotros cuando hacemos una tipificación de grupo sanguíneo, a eso nosotros lo llamamos una Coombs directa, ¿ya? Más así para que me entiendan. La anterior, hace unos instantes, acabo de explicar la reacción del sistema AB y al sistema D en tubo, ¿ya? Entonces, a eso ustedes lo conocen, tal vez nunca lo han conocido de esa forma. Algunos lo conocen como tipificación del sistema o grupo en tubo, pero a eso legalmente se lo llama como la Coombs directa, ¿ya? Entonces, ese es el procedimiento que nosotros realizamos. Lo que generalmente queremos ver es la realización de los antígenos y anticuerpos. Cada uno tendría que tener su antígeno específico. El antígeno A para el grupo A, el antígeno B para el grupo B, el antígeno AB para el grupo AB y ningún antígeno debería ser sin la presencia de antígenos para el grupo 0. Por eso se le llama grupo 0, por la formación o por la forma que tiene el eritrocito.
Entonces, nuevamente, este es el sistema de aglutinación. Ya si se presenta en forma de botón, vamos a ver que es un positivo y si hay una disolución es un negativo. Se le llama donante universal porque tiene la capacidad antigénica de poder donar sus antígenos a cualquiera del sistema del grupo sin alterar o sin ocasionar aglutinación o rechazo de estos anticuerpos, ¿no? Y el receptor universal es aquel que puede recibir todo tipo de sangre para, sin contemplar ninguna reacción alergénica a este tipo de receptores. Entonces, ¿por qué se le llama generalmente la reacción del antígeno anticuerpo o el antisangre sí, el antisangre o el anticuerpo también llamado? Entonces, ¿cuántos tipos de sangre hay? Cuatro. B, el grupo AB y el grupo 0. Olvídense del grupo O. Claro que sí. Se le llama donante universal porque es aquella muestra de sangre o aquel donante que no va a haber una reacción antigénica en el anticuerpo del paciente receptor. Entonces, por eso se le llama, porque es un grupo que es limpio. Entonces, a este grupo, el grupo es considerado como donante porque no tiene ningún tipo de anticuerpo, es un grupo limpio, entonces por lo cual presenta ese tipo de antígenos, ¿ya? Estos son los antígenos y estos son sus anticuerpos. Entonces, en el grupo no tiene antígenos, pero sí tiene anticuerpos. Es por eso que puede ser donado a estos tres grupos. Pero sin embargo, el receptor, que es el grupo AB, presenta los dos antígenos pero no presentan anticuerpos. Es por eso que tiene la capacidad de recibir el anti-A y el anti-B, ¿ya? A eso me refiero. Ahora, ya saben que cómo se deben realizar. Ya hemos vuelto a explicar la tipificación de la muestra en sangre, ¿no? Generalmente estas muestras a veces lo hacemos de forma con el pulpejo del dedo, a veces sacamos cuando es una muestra que tenemos que sacar rápida. Otros ya sabemos que es por venopunción. O también vamos a ver por la tipificación de suero plasma. Generalmente, tenemos que ver la interpretación en el grupo factor, ¿ya? Si es un grupo RH positivo, tiene las proteínas en la superficie, las proteínas del anticuerpo, del anti-D que llaman. Y si no lo tuviera, entonces no tienen estas proteínas, ¿no? Eso quiere decir nada más el grupo factor. La presencia de la proteína del grupo factor. Ahora, ¿para qué nos sirve generalmente esta prueba? Sin embargo, solo es para la identificación de estos ante un proceso de donación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir viendo el grupo factor? ¿Cómo se da? A veces los padres, ya sabemos que tenemos 46 cromosomas, 23 son de la madre y 23 son del padre. Lo mismo les está diciendo en este esquema, ¿ya? En el grupo factor. Puede ser que el grupo factor en el padre sea positivo y en la madre sea negativo, ¿ya? Cuando el padre, cuando el padre presenta los positivos, puede presentar un positivo y un negativo en los hijos, ¿no? Entonces y en la madre tendría que ser inversamente su primer hijo un positivo con un negativo, ¿no? Eso es lo que le está diciendo el esquema. Bueno, se les he dejado algunos eh, folletos para que puedan ver lo que es el sistema, ¿no? Generalmente, ¿por qué realizamos esto? Es para ver la identificación de estos pacientes en el momento de la gestación. ¿Por qué en embarazadas? Perdón. La mayor patología que se da en ese tipo de pacientes se le llama la eritroblastosis fetal. ¿Qué quiere decir eso? Que los antígenos o los eritrocitos de la sangre pueden matar a la madre o viceversa, ¿ya? ¿Por qué? Porque su grupo factor es diferente al de la madre.
Entonces, esa patología nosotros lo conocemos en laboratorio, la eritroblastosis fetal. ¿Sí se lo puede controlar? Sí. ¿Cómo se lo puede diagnosticar? Con la extracción sanguínea a través de cordón umbilical en, dentro de lo que es la placenta. Se lo puede observar a través de una punción abdominal, se le puede extraer sangre al feto, ¿no? Entonces ahí se hace la determinación y ver si son compatibles en sus grupos factores para darles inmunosupresores a la madre y estos no pueden lastimar a la formación del feto dentro del vientre. ¿Ya? A eso nosotros lo conocemos como eritroblastosis fetal. Bueno, ya sabemos que los resultados ya lo saben interpretar tanto para positivos o para negativos, ¿no? Entonces no hay mucho que explicar en esta parte de los resultados. También se los he colocado este tipo de esquemas que he encontrado. Está el sistema BEO. Entonces por eso se le llama el rechazo. Aquí, por ejemplo, cuando hay un rechazo por ejemplo, de la madre al hijo, entonces hay un proceso de hemólisis, es porque no están teniendo los mismos grupos sanguíneos. Entonces, por eso se le llama la eritroblastosis fetal. Aquí también se los he colocado un poco más claro porque hay ese tipo de rechazos en la eritroblastosis fetal. Bueno, esta es la primera parte que vamos a hablar